Entonces, de nuevo, el tema del día de hoy sigue siendo reglas de la cadena y en específico para una función compuesta. Tenemos aquí una breve reseña que nos cuenta y dice, sería bueno que alguien de ustedes lea. ¿Quién lee? Loraine, lea. Loraine, está en línea. Sí, maestro. Lea. Regla de la cadena para función compuesta. La regla de la cadena nos dice cómo encontrar la derivada de una función compuesta. Repasa tu conocimiento sobre composiciones de funciones y aprende a aplicar correctamente la regla de la cadena. ¿Ya? ¿O sí? Siga. Siga. Digo el ejemplo, maestro. Sí. F, ay, profesor, que hay mucha cosa ahí. Pasa la fórmula, dale a lo siguiente. Ok. Regla de la cadena para función compuesta dice, se deriva el exponente de la función dada y luego multiplicar por la derivada de dicha función. Luego multiplicamos el factor independiente por factor que no está elevado a ningún exponente o mejor dicho, el exponente 1. Bueno, ahí simplemente dice lo que se hace. Vamos a ver un ejemplo y a utilizar esas reglas que acabamos de leer. Tengo acá la regla dividida en dos pasos. Que un tercero pudiera ser llevarlo a la expresión mínima factorizando, pero bueno, no lo escribí. Entonces, el primer paso dice que primero derivamos la potencia fuera del paréntesis y luego se deriva la función dentro del paréntesis. Dirá, ¿de qué me está hablando? Bueno, primero vamos a ver una función compuesta. Tenemos acá para identificar la función compuesta, simplemente les digo que aquí yo tengo una función, ¿verdad? Y está compuesta porque también, aparte de la función, esa función está elevada a un exponente. Si se fijan, aquí dice 3x al cuadrado. Este exponente no es el que estamos contando para que sea función compuesta, sino el exponente que está fuera del paréntesis de la función, que es el 3 arriba. Entonces, ¿por qué esta función es compuesta? Bueno, porque fuera de ella está encerrada en paréntesis y está elevada ¿a dónde? A un exponente. ¿Están en línea? Entonces, en ese caso podemos aplicar lo que llamamos la regla de la cadena. Jóvenes, ¿me están escuchando? Quiero que me digan si entendieron Sí, maestro. qué es, díganme ustedes, ¿qué es una función compuesta en este caso? ¿O cómo usted identifica a una función compuesta? Bueno, les repito. Identificamos rápidamente una función compuesta cuando vemos que fuera de la función y aparte de los exponentes que tiene la función por sí, en este caso, por ejemplo, el 2, fuera tenemos otro exponente, o sea, exponente elevado a otro exponente. Entonces, por eso está dentro de un paréntesis. ¿Le están viendo? Ahí vemos que esta función es compuesta. Ok, entonces, profesor, cuando hay uno adentro y otro afuera, entonces es compuesta. Sí, aunque, bueno, sí, esa es la idea. Pero yo pudiera decir x más 3. Yo digo x, por ejemplo, a la 4. Eso es una función, ¿verdad? Entonces la vamos a hacer compuesta porque encima de la función también vamos a tener que a un exponente. Podemos decir 3, 6, lo que sea. Ponemos 6 aquí. Está elevado a un exponente. Entonces ya yo tengo aquí una función compuesta. ¿Por qué tengo una función compuesta? Porque ya yo tengo una función y encima también tengo un exponente. Perfecto ahí. Y si lo quieren ver Sí. más claro, por ejemplo, un exponente elevado a un exponente encima. Perfecto ahí, para que lo vean rápido. Eso no es la forma técnica de decirlo, pero es para que lo entiendan.
Ya sabemos identificar lo que es una función compuesta. ¿Jóvenes? Sí. Entonces, ¿qué yo debo aplicar? ¿Qué debo hacer para aplicar la regla de la cadena? Mira, mi primer paso me lo dice todo. Lo primero que tengo que hacer es derivar la potencia fuera del paréntesis. ¿Cómo yo derivo una potencia? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se deriva una potencia? ¿Se acuerdan? ¿Qué se hace con el exponente cuando derivamos? Se elimina. No. Se resta, Se se multiplica por la base multiplica la aquí potencia. y se Ajá. les resta. ¿Qué se les resta? El 1, 1. 1. 1. Entonces digo que el 3 lo pongo a multiplicar por esta función, el 3 por la función y le resto 1 que sería elevado a la 2. Entonces ocurriría esto. El 3 bajó a multiplicarse por la función y al exponente que era 3 le restamos 1 y se convirtió en ¿qué? ¿En qué se convirtió el 3? En 2. En 2. Simplemente porque lo que acabamos de hacer es... En el 2. Lo que acabamos de hacer es derivar una potencia, ¿verdad que sí? Pero la regla de la cadena no solamente derivando esa potencia, también tengo que derivar la función que está dentro. ¿Qué tengo que hacer? Dice, derivo la potencia fuera del paréntesis y derivo la función dentro del paréntesis. Entonces, me olvido de ese 3 que está arriba y derivo la función que dice 3x al cuadrado menos 5x. Cuando yo derivo eso, ¿en qué se convierte? Bueno, fácil de nuevo. El 2, que es un exponente, lo multiplico por la base, que es el 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Respondan rápido, quiero saber si están en línea. 2 por 3, 6. Y al 2 le resto 1. ¿En qué se convertiría? En 1. X a la 1. Entonces sería 6x a la 1. Y al 5, que hay un 1 ahí, se multiplica por menos 5. 1 por menos 5 sigue siendo menos 5. Y quedaría 1 menos 1. Eso te da x a la 0. ¿A qué es igual x a la 0? Todo número elevado al exponente 0 da... Todo número elevado al exponente 0 da 1. ¿Se acuerdan? Entonces al final esto se convierte en 5 por 1. Si quieren se lo hago para que lo entiendan. Vamos a derivar este 5x, ¿verdad? Entonces si yo digo menos 5x, aquí hay un 1 que no se marca. Multiplico 1 por 5, sigue siendo menos 5, ¿verdad? Y la x al 1 se le resta 1. Entonces me queda x a la 0. ¿A qué es igual x a la 0? A 1, porque todo número elevado al exponente 0 da 1. Entonces eso se convierte en 1. Entonces si yo digo 5 por 1, ¿qué me da 5 por 1? Sigue siendo el 5. 5 por 1, 5. O sea, menos 5 por 1 sigue siendo menos 5. Entonces, si yo derivé esto, 3 por 2, 6, x a la 1. Entonces, quiere decir que la derivada de la función dentro es 6x menos 5. Entonces, yo voy a repasar nuevamente. Y yo quiero hacer preguntas. Primero, ¿qué hice en esta primera parte? Rápidamente. Todos rápido, que se me va el tiempo. ¿Qué hice? ¿Qué hice en el paso 1, la primera parte? ¿Están en línea o estoy hablando solo? ¿Están en línea? ¿Están en línea? Ah, pero se han desconectado o qué? Marisabel Concepción, Jenny Sánchez, Loraine, estoy hablando con ustedes. Aparentemente se fue la conexión. Loraine, Marisabel, Jenny, Vanessa. Ajá, aquí estoy.
¿Y los demás? Hay problema con la conexión. Vamos a ver si entran. Aquí estoy yo. Volvieron. Están volviendo. Yo no me he ido, profe. Bueno, Diablito ahora. vamos a continuar. Una interrupción y voy a repetir lo que iba diciendo. Entonces yo iba diciendo que al primer paso el exponente lo multipliqué por la base, que es 1 acá, 3 por 1 es 3, y le resté 1 al 3, que es el exponente. 3 menos 1, me quedó 2. Al final es la misma expresión, lo único que bajo el 3 y le resto 1 al mismo 3, que es el exponente. Entonces, en el segundo paréntesis, el segundo factor para multiplicar esto es a lo de adentro que yo voy a derivar. 3 por 2 o 2 por el 3 da 6. Al 2 le resto 1, entonces me da 6x a la 1. Obviamente el 1 no se marca, se pone 6x. Al 5 también lo derivo. El 5x a la 1. El 1 se le resta a 1 y se queda x a la 0. Entonces 5 por x a la 0 simplemente es 5, porque x a la 0 es 1. Todo número elevado al exponente 0 da 5. Por eso se puso solamente el 5 ahí. 5 por 1 es 5. Entonces, lo siguiente... Profesor, Diga. yo tengo una pregunta. Yo quiero saber, que no entiendo de dónde salió ese 6. El 6. Vamos de nuevo. Sí. Primero tengo lo que dice acá el primer paso. El primer paso dice deriva la potencia fuera del paréntesis. Eso es esto que está aquí. El primer paso. 3 por la función elevada a la 2. Cuando yo derivé esta parte en verde, el 3 lo bajé y al 3 le resté 1. Ya esa parte tú sí la entendiste, ¿verdad que sí? ¿Estás en línea? Buenas. Este internet está malo, bueno. Entonces, la parte del 6 es derivarlo de adentro. Cuando yo digo 2 por 3 es 6. Y entonces al x a la 2 se le resta 1. Entonces el 2 menos 1 es 1. Me queda x a la 1. X a la 1 es x solo porque el 1 no se marca. 6 por x. 6x. Loraine, ¿estás viendo de dónde salió el 6? Sí, profesor. ¿Entendió todo? Ok. Entonces, ya yo hice mi primer paso. El segundo paso dice, hay 3 factores. ¿Cuáles son los 3 factores? 3 elementos que se están multiplicando. Aquí, ¿cuáles son esos 3 elementos que se están multiplicando? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los 3 elementos que se están multiplicando? El 3 con... El 3, esta función que está elevado al cuadrado, y el 6 menos 5, ¿verdad que sí? Esos son los 3 factores. Sí. Entonces, 1 es la constante, o sea, constante es el número que no está con letra, que es el 3, ¿verdad que sí? 1 es la constante, entonces se multiplica la constante, que es el 3, por el paréntesis donde se derivó la función. ¿En dónde yo derivé la función? Aquí no, ¿verdad que no? Sino aquí en el 6. Ahí fue que yo dije que derivé la función, que es 3x al cuadrado menos 5x. Cuando derivé 2 por 3, 6, y la derivada de 5x es 5. Entonces yo voy a multiplicar el 3 por el 5 y coloco esta función igual. Entonces yo digo 3 por 6, ¿cuánto da? 3 por 6x, ¿cuánto da? 18x. Y digo 3 por menos 5 porque recuerden que tengo que multiplicar ¿a quién? Tengo que multiplicar el 3 por los 2 elementos. Primero 3 por 5 y 3 por 6 y 3 por 5. 3 por 6, 18 y 3 por 5. ¿Están en 15. línea? 15, correcto. Sí. Obviamente el 5 es negativo, baja el 15 negativo. Ahora yo procedo y bajo
lo que quedó. ¿Qué quedó ahí? 3x cuadrado menos 5x, todo eso elevado A 2. a 2. ¿Es difícil la regla de la cadena? Eso es todo. El paso 1 y el paso 2. No quiere decir que eso se terminó, porque usted puede resolver esto que está al cuadrado, se puede resolver. Y esa multiplicación luego al final se puede hacer. Pero la regla de la cadena simplemente es hasta ahí. ¿Entendieron lo que es la regla de la cadena? Lo primero es que usted va a derivar afuera el exponente, La potencia. la potencia. Ah, ok. Y luego deriva. ¿A dónde deriva? Adentro del paréntesis. La que función es dentro la del función. paréntesis. Correcto. Luego que ya usted tiene eso, va a tener 3 factores, 3 elementos que se están multiplicando. ¿Y qué hace? No puede multiplicar la constante, el 3, por el que está elevado el exponente, porque como está elevado el exponente, no puedo hacer la multiplicación. Porque en ese caso, lo primero que se resuelve es el exponente. ¿Entendieron? Entonces, ¿con quién lo hago? Con el que no tiene exponente. ¿Cuál es el que no tiene exponente? El 6x más 5. 5, ¿verdad? El 6x más Así es, 5. Entonces, por eso yo multipliqué, en vez de multiplicar por este paréntesis, multiplico por el paréntesis donde no tengo exponente. O el exponente es 1, porque no se marca porque es 1. ¿Verdad que sí? Sí. Bien. Entonces, en ese sentido, multipliqué 3 por 6 y 3 por 5, me dio claramente 18 y 15. Entonces, bajo, no dejo eso ahí arriba, lo bajo, el paréntesis que se quedó sin multiplicar. Y ahí hemos terminado. No hemos terminado lo que es la regla de la cadena, pero esto se puede hacer como un binomio cuadrado perfecto. Bueno, hay varias formas. Por factorización podemos hacerla. Varias formas. Entonces, vamos a ver otro Igual ejemplo. termino en una función compuesta, profesor. Sí, pero no hay que derivarla, ya está derivada. ¿Entendió? Entonces, la situación era cómo derivar a una función que es compuesta. Pero ya después que está derivada, usted la resuelve por factorización o por el binomio cuadrado perfecto. ¿Está entendiendo? Sí. Por factorización, usted hace, si saca esa x, saca una x afuera, porque la x es factor de los dos, y entonces le quita una x a ese 2 y una x aquí donde está el 5. Te va a quedar una x afuera que va a multiplicar por 3x a la 1 menos 5. Pero eso ya es otro paso. Lo que yo quiero que ustedes aprendan es la regla de la cadena y luego vamos a seguir trabajando, desarrollando los ejercicios. Perfecto. Entonces vamos a hacer otro ejemplo de regla de la cadena para terminar la clase de hoy. Bien. Entonces, otro ejemplo sería la función f de x es igual a 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x elevada a la potencia 5. Entonces, los pasos están escritos ahí. ¿Quién de ustedes me dice que procedo? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cómo procedo? Sean valientes. Con la tabla. Digan. Ese es un mismo ejemplo, es el mismo ejemplo, profesor. O sea, Es otro lo ejemplo, mismo. pero de lo mismo. Otro ejemplo de lo mismo, de la regla de la cadena, de una función compuesta. Ya sabemos que es compuesta, ¿por qué? Porque tenemos ahí afuera un exponente, ¿verdad que sí? Sí. ¿Están viendo el 5? Entonces, ¿qué procede? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero es derivar la potencia que está fuera del paréntesis. Que es el 5, Pero, ¿verdad? ajá. Entonces, ¿cómo yo hago? Multiplico, eso es fácil, ¿eh? Lo único que tengo que hacer es, ese 5 lo bajo aquí afuera, aquí abajo, fuera del paréntesis, y le resto 1, se convierte en 4. ¿Vieron cómo lo hice? La potencia ahora bajé, a multiplicar por un 1 ahí que no se marca, 5 por 1, 5, se quedó 5. Y al Ok, 5, pero que es la baja potencia, igual y lo único que cambia es la potencia. baja el 5 y le resto 1 a la potencia. Es lo único. Perfecto ahí, ¿entendió? Sí. Correcto. Entonces, ¿qué sigue? Eso sigue el primer paso. Falta algo más en el primer paso. Decimos entonces 4 por 5, ¿no es? Ahí entonces, ya después que hicimos la afuera, que derivamos afuera, ahora vamos a derivar adentro, dentro del paréntesis. Entonces, ¿cómo yo derivo dentro de la función dentro del paréntesis? Fácil, una por una, ¿verdad? Entonces, son todas con potencia. Entonces, la derivada de una potencia me dice que yo tengo que
tomar la potencia, restarle 1. Antes de restarle, la multiplico aquí abajo por la base. ¿Cuál es la base de esa X? El 5. Entonces digo 4 por 5, 20. Y le resto 1 al 4. ¿Cuánto me queda? 3. 3. Igual aquí. 3 por 6 negativo, 18 negativo. Y le resto 1 al 3. ¿Cuánto me queda? 2. 2. Y recuerden que la derivada de una variable simplemente es 1. Sin tener que Pero no derivar se nada. marca. Si queremos derivarlo, no, la derivada es 1. Si queremos derivarlo, te puede decir, aquí hay un 1 que no se marca, se multiplica por este 1 que está aquí que tampoco se marca, 1 por 1 es 1, y aquí la X se me queda 1 menos 1, que sería X a la 0. Entonces, X a la 0 es igual a 1, porque todo número elevado al exponente 0 es 1. Entonces, yo puedo, en vez de hacer todo eso que acabo de hacer, yo puedo decir directamente que cada vez que veamos una letra sola, su derivada va a ser igual a 1. La derivada de una variable es 1. 1. La derivada de una variable que no está acompañada es 1. Perfecto ahí. Entonces, sí. La derivada de X es 1. Entonces, lo coloco. 5 por 4, 20X a la 3. 6 por 3, menos 18, X a la 2. Y la derivada de una letra, de una variable, 1. Es 1. Ahí está. Y ya apliqué mi primer paso para la regla de la cadena. ¿Cuál es el segundo paso de la regla de la cadena? ¿Quién me dice? No se pueden ir muy lejos. Está escrito ahí. Ahora hay que multiplicar y empezamos por la que no tiene una... Ay, ¿cómo que se llama, profesor? Potencia. Entonces, ¿a quién yo voy a multiplicar directamente? Díganme. A 5. Que es 5, una constante, ¿verdad que sí? Multiplico el Ajá, 5 ¿con quién multiplico? ¿Con cuál de los dos paréntesis? ¿Con cuál de los dos paréntesis? ¿Con el que tiene potencia o con el que la potencia es 1? O sea, que no tiene potencia. Con el que no tiene, profesor, ¿no es? Correcto. Entonces yo tengo que multiplicar el 5 por esto que está aquí. Que obviamente hay que multiplicarlo. Como son 3 elementos, hay que multiplicarlo por los 3, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, sí. Le damos 5 por 20, 100X a la 3. Recordando que baja con su variable, ¿verdad? 5 por 18X a la 2, en negativo, es menos 90X a la 2. ¿Y cuánto da 5 por 1? 5 por 1, ¿cuánto da? No, sí, sigue siendo 1, sigue siendo 5, ¿no? 5, entonces coloca 5. Obviamente es positivo, pasa positivo. ¿Qué me falta? Me falta el paréntesis con el que no he trabajado. ¿Qué paréntesis no he trabajado? El de la potencia de 4. Correcto, entonces se lo bajo aquí completo. Y ya he terminado lo que es la regla de la cadena. Obviamente el ejercicio no está resuelto aún, pero lo que yo estoy tratando de explicarle hoy es la regla de la cadena. Luego de ahí usted por factorización puede desarrollar este ejercicio. Perfecto. Perfecto. Bien. Aquí tenemos 2 ejercicios. Tírenle captura de pantalla, que es lo que tienen de tarea. ¿Ya le tiran captura de pantalla? ¿Le han tirado captura de pantalla ya? ¿Terminaron? Sí, sí. Pero ustedes me dejan en el aire. ¿Por qué me dejan en el aire? Enciendan sus cámaras para yo poder ver. Si Marisol Concepción tiene una pregunta, que la diga o que la escriba en el chat.